Y ahora le corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado del Partido por la Democracia, señor Patricio Ales. Muchas gracias, honorable presidente. Señor presidente, es la convicción de todos los diputados, estoy seguro, y del gobierno, por supuesto, y de la mayoría de la ciudadanía, que el que abusa con frescura, que no quiere pagar un servicio, debe ser castigado. Esa es una convicción de la mayoría del país y también de la mayoría de los usuarios de Transantiago, que dicen, tiene que sancionarse el que no paga porque la mayoría pagamos, si no son unos frescos o son inmorales o son, como dice Chaín, sin ética suficiente. Pero, señor presidente, quiero decirle al señor ministro que el principio rector para resolver la evasión de Transantiago es la eficiencia del sistema. Si el sistema continúa siendo ineficiente, ineficaz, no sirve para lo cual existe, la evasión va a continuar. El componente principal, la razón principal, la motivación principal de la evasión es la verdadera odiosidad y desprecio al sistema. Es casi un acto de venganza, de rechazo, de repudio. Es como un gesto del usuario para decir, no le quiero pagar a este monstruo que no funciona. Monstruito, por lo demás, del cual nosotros, quienes fuimos miembros partidarios de los gobiernos de la Concertación y pertenecemos a ella, contribuimos a crear. No, eso no tenemos la menor duda y hemos tenido una autocrítica profunda, extensa, amplia, publicitada, expresada en todas las oportunidades. Somos autocríticos de lo que nuestros gobiernos hicieron, lo fuimos durante ese gobierno y naturalmente si el sistema sigue malo, seguiremos siendo críticos también durante este gobierno. No habría correspondencia que fuéramos tan críticos con los gobiernos que nosotros ayudamos a elegir. Fuimos críticos porque crearon a Transantiago, porque lo hicieron mal y no vamos a ser críticos con este gobierno que nos prometió resolver el problema y que todavía no resuelve. Seguiremos siendo críticos porque lo hacemos en representación del usuario. Fuimos críticos durante la Concertación, seremos críticos hoy día. Nos preocupan los usuarios y los trabajadores. Señor presidente, votar a favor de este proyecto es una necesidad ineludible, pero lleno de peros, lleno de dificultades. Mire, el diputado Chaín hizo una intervención brillante, parte diciendo, sí, esto no es la técnica del salame, aquí tiene que haber una solución integral. Yo se lo he expresado al señor ministro en el sentido que, para mi gusto, las maneras legislativas con las que el gobierno está abordando los proyectos, los problemas de Transantiago, es errada. Debería haber tenido un itinerario sucesorio, es decir, primero el proyecto que entró al Senado, que es el proyecto de nuevas atribuciones para mejorar el servicio. Proyecto número 1. Ese debería haber sido la matriz. Primero, la gran solución de los problemas. Decir, así vamos a abordar Transantiago. Segundo, el proyecto de las platas. Y tercero, el proyecto de las sanciones a la evasión. Pero mire el orden en el que partimos. Con el diputado García hemos conversado este tema. El orden que partimos es, primera iniciativa del gobierno, castigar al usuario. Felizmente, señor presidente, por unanimidad en la comisión, con la firma de indicaciones de todos nosotros, rechazamos ese artículo medioeval que venía, ese inciso medioeval que traía el gobierno donde decía que además al que no pagaba le iban a quitar los beneficios sociales. No, señor presidente, así no se hace, así no se gobierna. Yo creo que ahí hubo un desliz en la pluma del redactor del proyecto que tuvo un sesgo ideológico excesivamente derechista, pero ya de tiempos muy remotos y pasados, tenía la pluma fuente anclada en el pasado, escribió con pluma de palo en realidad, o con pluma de ganso, porque se inspiró en lo más retrógrado del derechismo. Quítenle los beneficios sociales, además de castigarlo, multa, pena, persígalo, sáquelo con carabineros y además sáquelo de la sociedad civil sin derecho ninguno. Mire, eso se eliminó, felizmente. Ya. Y aproveche, señor ministro, de cortarle la pluma a ese funcionario que tiene ese sesgo, porque no es manera de gobernar y espero que no sea eso el nuevo estilo. Pero, señor presidente, le digo, mire, quiere hacer la transformación de Transantiago y controlar la evasión. Supongamos que van a cumplir la promesa
y con las nuevas atribuciones que están pidiendo en el Senado, se va a dar lo que el señor ministro nos ha prometido. Yo he conversado con él directamente, ayer tuve la oportunidad de ir a la comisión del Senado, le planteamos con los senadores Girardi y Rincón, yo le he planteado por escrito al señor ministro la petición de decirle, señor ministro, preséntenos una lista concreta, por intermedio suyo le recuerdo al señor ministro, señor presidente, preséntenos una lista, díganos, estas son las acciones de mejora de Transantiago que vamos a asumir cuando nos den las nuevas atribuciones que estamos pidiendo por ley en el Senado. ¿Quiere una nueva herramienta? ¿Para qué va a usar la herramienta, señor ministro? Si esa es la pregunta. ¿Para qué la quiere? Usted quiere un nuevo sistema de armas, algo para combatir y resolver los problemas de Transantiago. Yo quiero saber qué va a hacer en el combate con estas nuevas armas. Y hasta ahora no lo sabemos. Lo único que viene como novedad es este proyecto de ley. Vamos a castigar a los usuarios que no pagan. Yo no le digo que no los castigue, pero le vuelvo a repetir que me gustaría que primero, y valoro que usted se haya comprometido, se lo escuché en la comisión del Senado, me gustaría volver a escuchárselo hoy día. Le pido por intermedio suyo, presidente, al señor ministro, si cuando haga su intervención pudiera decir un par de palabras en relación al compromiso que asumió con nosotros ayer en la sesión del Senado al aprobarse en general el proyecto de las atribuciones, de decir sí, antes que se apruebe el proyecto de las atribuciones, voy a presentar una pequeña lista. El señor ministro me ha dicho que puede ser que en los próximos días, en la próxima semana, tenga ya una breve minuta, un bosquejo, un borrador que sea para decir qué medidas concretas de mejora va a tener Transantiago si le damos en sus manos las nuevas herramientas, las nuevas armas que le va a otorgar el proyecto de ley que se apruebe en el Senado. Y a mí me gustaría, señor ministro, si me lo permite por intermedio del honorable presidente don Iván Moreira, a mí me gustaría pedirle en esta intervención, señor ministro, agréguele a esa lista no solo lo que hemos pedido en relación a frecuencia, transbordos, multas, pillerías de llegar al terminal y no parar en los paraderos, en fin, nuevos recorridos, hacerse cargo de la antropometría urbana. Fuera de eso, yo quiero pedirle lo que está en el espíritu de esta sala. Coloque, señor ministro, lo que decía el honorable diputado Jaramillo, lo que decía el diputado Out, lo que señalaban otros diputados, no recuerdo todos los que lo dijeron, lo dijo el diputado Rojas. Fíjese que cruza todas las bancadas. Señor ministro, le pido, señor ministro, sí, disculpe, señor diputado Vale. Tengo comprensión. Yo sé que usted la tiene. Le estaba pidiendo al señor ministro que considerara en qué minuto iba a hacer uso de la palabra para darle satisfacción a todas sus inquietudes. Tiene la palabra, diputado Vale. Le agradezco. Tengo plena comprensión. Señor ministro, lo que yo le digo es, en la lista de acciones concretas, de medidas que usted nos promete que va a tomar, que probablemente no las va a poner en el proyecto de ley de atribuciones del Senado, pero que las va a colocar para fundamentar el valor de tener esa herramienta. En esa lista de acciones yo le pido agregue lo que aquí se le han pedido de parte de muchos diputados, dije Rojas, Jaramillo, Chaín, varios más que nombré, Mesa. Agréguele a esa lista una exigencia a los empresarios para que ellos ayuden a controlar la evasión. No le pida solo a los parlamentarios que le demos atribuciones de ley para ir a castigar al usuario, cuando usted como gobierno no va donde el empresario y le dice controle su negocio, pues joven. Hágase cargo de lo suyo que le está produciendo plata. No le pida al papá fisco nomás, porque a estos empresarios les carga el Estado. Rechacen el Estado. Les gusta solo la iniciativa privada. Siempre el Estado tiene que estar empequeñecido, pero a la hora de que les controle el negocio, se da vuelta la ley del embudo y la parte ancha para que el Estado controle, el Estado vigile, el Estado multe, el Parlamento intervenga y todos nosotros colaboremos para que ese negocio le funcione bien. ¿No le parece injusto, honorable Sala? Señor presidente, yo le pido al ministro entonces que nos diga, mire, yo voy a agregar en la lista de medidas como cuestión previa, antes de que se apruebe el proyecto del Senado de las atribuciones, el compromiso de lo que aquí le han pedido varios diputados. Es decir,
Voy a exigirle a la empresa privada que aprenda a controlar su propio negocio y que por lo demás lo hacían los amarillos. No hubo nunca una micro amarilla que tuviera funcionarios del Estado, con chaqueta, sin chaqueta, con colores, sin colores, nunca, ni disfrazado de fraile, controlando en la puerta de una micro amarilla, nunca, jamás. Y ahora, para controlar a estos empresarios, tiene que estar el Estado. Y además no pide esto. Entonces, señor presidente, yo termino diciéndole, le pido que me devuelva el minuto del debate que tuvieron entre ustedes. Solo le digo, resuélvalo de manera integral, como decían los distintos diputados. Asuma la eficiencia de Transantiago. Eso es lo primero. Desde ahí se va a crear las condiciones para poder ser duro con la evasión. Hoy día usted está siendo duro con la evasión para un sistema ineficiente que nosotros ayudamos a crear, que hemos sido muy autocríticos, pero que vamos a seguir siendo críticos aunque el gobierno sea y esté en las manos de otros. Vamos a votar a favor de todas maneras, porque es parte integral de la resolución del sistema, pero está planteado desde los pies y no desde la cabeza. He dicho, presidente.